Buenas tardes, mi nombre es Shirley Cardona, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Agronomía. El curso que estoy haciendo en estos momentos es Ética para Pregrado. Estamos trabajando la tarea número 4, que sería el planteamiento de la solución al problema que planteamos en la tarea número 3. El problema que se planteó fue la discriminación y lo estamos presentando a la tutora Dolly Toro. La discriminación, ¿qué es? Es un flagelo que se hace latente en lo racial, en las cuestiones de género, en la religión, en la orientación sexual, entre otros. Consiste en una exclusión de derechos o de la sociedad de un grupo determinado de personas y es algo minoritario frente a un grupo homogénico y dominante que posee mejores posibilidades de poder a nivel nacional. Descripción del problema. La discriminación se da en base a diferentes flagelos. Uno de los flagelos es la discriminación racial. ¿Qué pasa con la discriminación racial? Es aquella que excluye a las personas de un determinado color de piel. Pues en Colombia se da mucho en ciertas regiones discriminar a personas que no tienen el mismo color de piel de otras. Esto más que todo pues siempre son como partes minoritarias en el sentido donde se dé ese flagelo. La otra discriminación es la discriminación de género. En Colombia es muy latente ya que habitamos en un país machista donde en muchas ocasiones si la mujer se desempeña en la misma labor del hombre su remuneración es menor. ¿Por qué se da eso? Porque tenemos ese problema de que le damos al hombre mayor creencia en sus talentos y muchas veces a las mujeres nos dejan un poquito de lado o no se nos da en algunas ocasiones el valor al trabajo que desempeñamos. La otra discriminación sería la orientación sexual, que es de las más discriminadas no solamente en el mundo ni en Colombia, eso es algo global. Pues porque la sociedad flagela mucho a las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes a lo que está escrito normalmente. La comunidad LGTB prohibiendo su libre expresión, codiciona el derecho a amar y de amar libremente. O sea, para nosotros de pronto es más fácil ver una pareja heterosexual demostrándose amor en un parque. Lo vemos algo completamente normal, pero cuando de pronto en algún momento vemos una pareja LGTB demostrándose amor, de pronto dándose un beso o algo, ya sentimos que nos está irrespetando. Eso es lo que pasa con esa discriminación. Debería ser como igual. Cada persona debe ser libre de amar y de sentir como mejor le parezca. La siguiente discriminación es la discriminación por la religión o las creencias. En la historia abunda en casos de personas que dedican toda su vida al servicio de los demás y también a quienes deciden morir antes de dejar sus convicciones religiosas. Pero también existen casos de personas que en nombre de su religión son capaces de violar los derechos humanos más elementales e incluso eliminar a quienes piensan diferentes. Pues esto se da más que todo cuando ya las religiones pasan de ser religión o creencia a fanatismo. Eso también pasa pues en otros campos como el deporte, que se vuelven tan aficionados a un equipo que son capaces de atentar contra la vida de otras personas con tal de defender sus propios ideales. Las circunstancias socioeconómicas es también una forma de discriminación.
¿Por qué? Porque las circunstancias son de tipo social y económico, pueden ser determinantes para el surgimiento de conductas discriminatorias, ya que una mala situación socioeconómica establece un ambiente más proclive a la discriminación. Esto lo vimos en algún momento cuando hablábamos de la porofobia, que era el miedo a las personas pobres o la fobia que se le tiene a una persona que es de menos capacidad económica de nosotros. Como dicen muchas veces, hasta el más pobre de la familia, la misma familia como que trata de tenerlo como lejos, en algunas ocasiones, ¿no? También tenemos la ideología, que es una causa frecuente de discriminación. La ideología, ya que existen corrientes de pensamiento que validan la segregación y el contrato de inferioridad de determinados grupos humanos. Una ideología constituye un conjunto de creencias que contiene sus propias teorías, problemas, música, desfiles, etc. ¿Qué quiere decir? Ahorita con lo que hemos venido viendo sobre el aborto. Por eso la imagen. Para algunas personas, el aborto debe ser totalmente desechado. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra un ser que es 100% inocente, que no pidió estar en esas circunstancias y aún así pues muchas veces queremos deshacernos de esa vida indefensa. Pero también está la parte de las mujeres que creen o que creemos que es nuestro cuerpo y nuestra decisión. Y pues ante eso somos nosotras las únicas que tenemos derecho a escoger si tener o no tener ese bebé. Eso sería uno de los ejemplos. Discriminación por miedo. En el caso de que un grupo poderoso de personas practique la discriminación con asiduidad, cabe la posibilidad de que alguno de sus miembros esté disconforme a determinadas prácticas, pero no se atreva a expresarlo por miedo a las consecuencias. Esto pasa mucho de pronto en las partes cuando estamos en el colegio, que muchas veces nos excluyen de ciertos grupos porque no tenemos la valentía de afrontar algunas cosas. Muchas veces es mejor el miedo y que nos dejen a un lado a hacer cosas que no están dentro de nuestros valores éticos, ¿no? Pero de igual manera eso es un caso de discriminación que se da más que todo en grupos de personas que desean que las otras personas demuestren su valentía ante algo. Otra clase de discriminación es la personalidad dócil e imitativa, que hay personas que no son críticas con su entorno, no cuestionan la realidad que les rodea, actúan del mismo modo que sus allegados, comportándose de forma imitativa y según la costumbre. En numerosas ocasiones las personas que discriminan no se han planteado por qué están discriminando a una persona, si hay motivos reales para hacerlo o simplemente se están dejando llevar por la opinión de otros. Eso también se da muchas veces cuando estamos en el área estudiantil, de que muchas veces no se discrimina por criterio propio de que yo hago esto porque no me parece, sino por seguir las ideas de los demás. Y creemos que están bien hechas, pero pues en realidad lo que estamos haciendo es discriminando a alguien sin un motivo alguno. Y pues de igual manera no hay motivo para discriminar a las personas porque cada persona es libre de ser, de sentir y de comportarse como cree que se debe comportar. Muchas veces una de las discriminaciones es la inconsciencia. Determina prácticas discriminatorias constan de varias etapas, de manera que si se divide el trabajo a realizar entre varias personas, ninguna de ellas será consciente de la verdadera magnitud del horror que se está colaborando. Muchas veces es como la discriminación pasada. Hacemos las cosas porque los demás lo hacen, no porque nosotros creamos que se debe de hacer.
La lucha de los intereses. Frecuentemente los grupos humanos se encuentran con un serio problema. Hay más personas en un grupo de bienes o alimentos. Al plantearse un conflicto de intereses, hay personas que no saben resolver el conflicto y actúan de forma violenta. Esta se da porque cuando se desea tener algo a toda costa y se trata de hacerlo, pues es muy difícil hacerse por las vías de la ley o de una forma más acorde a la situación. Entonces se recurre a la violencia, a dañarle de pronto la integridad de demás personas por un interés personal. ¿Qué efectos o consecuencias causa para la sociedad? Las consecuencias más obvias de la discriminación son el dolor, la molestia, la rabia de parte de las personas que padecen la injusticia. Eso puede no parecer mucho, pero a la larga la actitud discriminatoria engendra en su contrapartida, devolviéndose como un boomerang contra quienes la ejercen. En algunos casos las personas discriminadas tienden a resentirse y recordar quienes las discriminaron, pudiendo a su vez pasar luego a un rol de discriminador en venganza, perpetuando algo así un ciclo nocivo de la discriminación. Muchas veces las personas a quienes discriminamos se sienten tan heridas en su parte emocional o en su parte psicológica que buscan como la venganza ante eso, querer como sentir una satisfacción personal haciendo que la otra persona pague por lo que en algún momento la hizo sentir. ¿Por qué considera que el problema se relaciona con la ética? La discriminación se relaciona con la ética porque constitucionalmente todos tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, vulnerar estos derechos nos hace seres con poca empatía, amor al prójimo y aceptación. Cuando discriminamos a una persona por sus creencias, ideologías políticas y o religiosas, estamos contribuyendo a que nuestro ambiente se llene de violencia y desigualdad. Solución para la discriminación. La solución para la discriminación debe comenzar desde casa, ya que en nuestro hogar es donde comenzamos a ver nuestra visión del mundo. Cuando crecemos en un hogar donde reina el respeto, la aceptación, el amor, no hay espacio para pensamientos dañinos para la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Primero debemos educarnos desde casa. Nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos a amar y a respetar a las personas independientemente de sus diferencias físicas, económicas, emocionales. Todas las personas debemos aprender a respetarnos tal y como somos. Educar en valores. Educar en valores, en el caso de los niños con discapacidad, resulta fundamental educarlos en valores para poner en práctica comportamientos, hábitos de conducta basados en esos valores. De este modo, el proceso de integración con el respeto de iguales será mucho más sencillo, más viable. ¿Qué quiere decir? Que debemos educar a nuestros hijos, lo que está diciendo anteriormente. Debemos educar a nuestros hijos para que vean a todos los niños, a todas las personas, independientemente de que tengan algún impedimento físico, como personas iguales con quienes hay que tener solidaridad, respeto y amor. Actuar frente a la discriminación de manera sensata. Si se es presente en una conducta discriminatoria frente a una persona con discapacidad, incluso si es protagonista de la misma, hay que corregir esos comportamientos desde el cariño, desde el respeto. Las muestras de burla o rechazo acabarán si la persona que las comete es capaz de empatizar con la persona que recibe las faltas de respeto. El objetivo, claro, es el de incentivar a la reflexión, que es una buena manera de ponernos en el lugar de otro. Muchas veces hacemos sentir mal a las personas porque de pronto no pueden caminar, no se pueden
no pueden ver. Entonces es ponernos en el lugar de esa persona. ¿Qué sentiríamos nosotros si no pudiéramos hacer las cosas que hacemos? No nos pudiéramos valer muchas veces por nosotros mismos. Eso nos ayuda a ver la perspectiva desde ese punto de vista, y tendríamos que aprender a amar esas discapacidades y aprender a salir adelante con esos problemas. Potenciar la empatía y la tolerancia. Es uno de los aspectos claves. La empatía es la capacidad de ponerse en la piel del otro. Para ello existen decenas de ejercicios prácticos que son muy útiles, con lo que se consiguen buenos resultados. Hay que aprender a que nuestras diferencias no son limitantes, sino fortalezas. Muchas veces hay algunas personas que tienen una discapacidad, pero tienen una gran fuerza interior, una gran aceptación y ganas de salir adelante, y somos nosotros quienes debemos aprender de ellos. Personas con capacidades diferentes. En el caso de los niños es importante reforzar en ellos la idea de que todos los seres humanos tienen capacidades diferentes y que eso hace que vivamos en una sociedad diversa. Todos nos necesitamos los unos a los otros y nos complementamos para ello. Algo que siempre funciona es ofrecer ejemplos de personas con discapacidad que han conseguido superar las adversidades y alcanzar el éxito. Esto me hace recordar una persona de acá de mi pueblo, en Honda, que él fue mutilado en la guerra. Él no tiene sus miembros inferiores. Pero siempre que yo voy para mi trabajo, me lo encuentro pedaleando con los brazos en un grupo de ciclistas, y van a diferentes lados, y él ha sido campeón de muchos paralímpicos, y es algo súper inspirador ver a esa persona tan llena de vida, con tanta energía, con tanta alegría, y enseñándole a los demás que todo se puede. Él es un gran ejemplo. Campaña de desinformación de información y sensibilización. Las campañas de información y sensibilización, aunque el objetivo final es que estas campañas determinen por desaparecer hasta el momento en que la discriminación en las personas con discapacidad siga existiendo. Las campañas de educación, de sensibilización, concienciación y formación son necesarias para incluir en ellas valores como el respeto, tolerancia para todos los miembros de la comunidad. Labor importante de medios de comunicación y administraciones. La labor importante de medios de comunicación, administraciones y en medios de comunicación y en administraciones públicas, así como en entidades privadas. Es también fundamental publicar y dar difusión a trabajos informativos sobre la discapacidad para seguir generando conciencia y trabajando en la eliminación de estas trabas para estos colectivos, que siguen estando muy presentes en la actualidad. Conclusión. En conclusión, podemos decir que la discriminación suele ir de la mano de la ignorancia, el prejuicio y otras razones subjetivas para preferir injustamente a un sujeto o a un grupo humano antes que a otros. Desde luego no ocurre así cuando se tienen motivos concretos individuales para rechazar a un individuo, sin por ello generalizar hacia todo lo que tenga su misma condición social. Muchas gracias por su atención, que tengan una feliz tarde.